Shalom a todos. Hoy veremos el estudio de la paracha semanal Vayekel. Este estudio de esta segunda aliyá, que corresponde al libro de Shemot, Éxodo del capítulo 35, del 21 al 29, donde se nos enseña o se traduce como "e hizo que se reunieran". En este caso, Moshe les dice a los hombres y mujeres que se acercaran y donaran generosamente todos los materiales que él había mencionado. Dentro de los materiales estaba el oro, la plata, el cobre, la lana teñida de azul, violeta y rojo, pelo de cabra, lino hilado, pieles de animales, madera de aceite, de oliva, hierbas y piedras preciosas. Moshe tiene que decirles al terminar esta aliyá que dejen ya de donar porque era bastante lo que habían ofrecido. Esta segunda aliyá se nos enseña o nos habla de las donaciones. Entre los materiales que Moshe había enumerado y que nos informamos en el resumen, estaban las piedras preciosas y especies de aceite. Aunque el pueblo ya había llevado muchas cosas y tenían desde cuando habían sacado de Egipto y en el botín del Mar de los Juncos, estos ya se habían agotado. Entonces los príncipes aún poseían y planeaban donarlos, pero había una forma de entender esta aliyá. Habían entendido o habían aprendido de Moshe que atender los asuntos de sus respectivas tribus antes que los suyos propios. Por lo tanto, antes de pensar en hacer sus propias contribuciones, alentaron al pueblo, a la gente, a contribuir con lo que tuvieran lo más rápido y pudieran, y continuaron haciéndolo mientras la gente seguiría contribuyendo. Así, como se nos dice en esta primera versículo de esta aliyá, todo aquel cuyo corazón se elevaba, se acercaba, y todo aquel de espíritu generoso traía una contribución para Dios, para el trabajo de la tienda de reunión y para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Aunque las mujeres estaban exentas de hacer estas contribuciones o la obligación de donar, en este caso lo hicieron igualmente. Y los hombres, en este caso, acompañaban a las mujeres cuando hacían estas donaciones, entendiendo que era como una obligación acompañarlas para que obviamente se sintieran acompañadas y se sintieran respetadas por su marido por hacer esta donación. Y como se nos dice, todos los de corazón generoso trajeron los brazaletes, niñeras a niñas, y incluso cinturones de castidad, objetos de oro de todo tipo o clase, así como todos los que donaron una ofrenda mecía de oro a Dios. En este caso, los que no tenían suficiente oro para todo lo que necesitaba el tabernáculo para ser construido, incluso dieron sus joyas personales que no eran de oro. Quien tenía la lana de color turquesa, púrpura y escarlata, o lino de pelo de cabra o pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejones, las traían, a pesar del trabajo adicional que costaba teñir esta lana y las pieles de carnero. El que se apartaba de la contribución de plata o de cobre la traía como contribución para Dios, y el que tenía madera de acacia para cualquier obra la traía. Las mujeres, sin embargo, no se limitaron en traer las materias primas. Como no participaron en la fabricación del becerro de oro, como ya lo vimos en la paracha anterior, se podía confiar en que ellas tenían las intenciones adecuadas, incluso para moldearlos como componentes para el tabernáculo. Por lo tanto, toda mujer sabia de corazón que hilaba a mano y traía entonces el hilado de lana turquesa, púrpura y escarlata y lino, hilaron el hilo de lana a partir de lana que habían sido esquiladas de las ovejas y luego teñidas. Pero no era necesario teñir el hilo de las cabras, y las mujeres entendieron que si lo hilaban directamente a partir de las cabras vivas, mientras el pelo de las cabras aún era suave y flexible, sería de una calidad superior. Así, todas las mujeres cuyos corazones las inspiraban con la habilidad hilaban el pelo de cabra directamente de los mismos animales vivos, y esto requería necesariamente una habilidad especial que quizá hoy en día no la vemos. Al final del día, cuando la gente terminó de contribuir, se encontró que habían dado más
que suficiente todos los materiales que poseían. Por lo tanto, había suficiente capital disponible para comprar los materiales que se podían traer y ellos mismos y los príncipes que habían planeado donar. Los príncipes trajeron piedra de onís y piedras de engastes para el efod y el pectoral, además de las especies de aceite para la iluminación, para el aceite, la unción y para el incienso, pero el exceso de las contribuciones del pueblo había hecho que las donaciones de los príncipes fueran técnicamente imperceptibles. Las donaciones de los príncipes simplemente ahorraban a los tesoreros la molestia y el gasto de estar comprando estos artículos. Los príncipes estaban decepcionados de que sus contribuciones no tuvieran el mismo estatus que el resto del pueblo. Además, por lo sucedido, se dieron cuenta de que era incorrecto esperar a contribuir hasta el final, aunque sus razones para hacerlo eran completamente correctas, según un punto de vista. Asegurar que esto que se nos quiere dar a entender, que asegurar que su rebaño se comportara apropiadamente antes de cumplir con sus propias responsabilidades personales. Pero esto a la vista o la interpretación también olía a pereza, y especialmente porque la contribución del tabernáculo era una preocupación colectiva de la comunidad, debiendo haber hecho todo lo posible para hacerlo, acelerar la construcción sin demorarla. Debieron haber hecho las contribuciones desde el principio, mientras animaban a la gente a contribuir. Por cada hombre y cada mujer entre los israelitas cuyo corazón los impulsó a traer algo para toda la obra de Dios había ordenado que se hiciera, por medio de Moshe trajo la donación para Dios. Y aquí vemos los tipos de donaciones. Y en esta parashá de Vayaquel, la Torá relata cómo todos los hombres y mujeres y niños judíos donaron para la construcción del santuario con generosidad. De hecho, dieron más de lo que se requería. Y esto marca una diferencia de las donaciones realizadas al santuario en su conjunto. Las donaciones recaudadas para ese fin no fueron limitadas. No había ninguna entidad o monto específico, como lo hemos visto en otras donaciones, que tuvieran que entregarse. Más bien, cada uno dio entendiendo su generosidad de su corazón. De hecho, ni siquiera había una limitación con respecto a la cantidad total que debería entregarse, porque vemos que los judíos dieron más de lo necesario para la construcción del santuario. Entre los donantes se encontraba todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños. De hecho, como refleja los versículos, los hombres trajeron, además de las mujeres, las donaciones de los hombres que estaban subordinadas a las de las mujeres. Las mujeres fueron las primeras en hacer sus donaciones, dando antes que los hombres, como lo hemos visto en los estudios anteriores. Además, las mujeres confeccionaban sus regalos con exquisito cuidado, hilando la lana mientras estaban todavía en las cabras. Esto implica un regalo de mayor calidad, pues hay una diferencia entre los hombres, que solo daban la materia que ya estaba hecha. Las mujeres también daban los animales vivos. Y estos dones necesariamente era porque toda la nación participó en la donación del santuario. Se puede explicar de diferentes maneras. La construcción del santuario fue en expiación por el pecado del becerro de oro, que ya lo vimos. Y este era un pecado de naturaleza general, que afectaba incluso a los niños pequeños. Entendiendo que los niños pequeños nunca son castigados por las transgresiones que se cometen, con una sola excepción, que es la idolatría comunitaria. La ciudad condenada a ser destruida debido a la adoración de ídolos de sus habitantes, todos los que viven en la ciudad, incluso los niños que deben ser ejecutados, como ya lo vimos en la parashá anterior, donde la gran parte del pueblo había cometido el pecado del becerro de oro, y esto había afectado a todo el pueblo judío. Por ende, la molestia del Eterno, y donde le informa esto a Moshe, que quería destruir al pueblo. La expiación también tenía que tener un alcance general, incluso a los niños, como ya lo habíamos dicho. Entonces la explicación, sin embargo, que se plantea, donde nos plantea una pregunta, que el medio ciclo también tenía como objetivo expiar el pecado por el becerro de oro.
y también vemos cómo el pueblo donó antes que sus líderes. Y acá vemos acerca de cómo el pueblo judío, en este caso tal vez puede ser por primera y única vez, donó con entusiasmo a la campaña en la construcción del tabernáculo, dando oro, plata y todos los materiales que ya dijimos. En caso de Moshe tuvo que decirles que dejaran de donar ya cuando se nos finaliza esta aliyá. Después de enumerar los diversos obsequios que la Torá nos habla del último grupo que salió, los príncipes trajeron las piedras de onix, las piedras de engaste para el efod y para el pectoral, las especies y el aceite para el umbral y para el aceite de unción y para el incienso. Y en este caso los príncipes para la inauguración del altar fueron los primeros donadores, mientras que en este caso dejaron al pueblo que lo hicieran primero y lo que faltaba ellos lo completarían. Como nos dice la Humach, Rachi proporciona algunos antecedentes interesantes con respecto a esto y nos cuenta que los príncipes se dieron cuenta de lo que habían hecho. ¿Y qué nos dice Rachi? Dice, dejen de que la comunidad done lo que quiera donar y lo que falte lo complementaremos. En un sentido noble, sin duda, pero lamentablemente la campaña de recaudación de los fondos fue tan bien que apenas quedaba nada para donar cuando llegó su turno. En este caso, Rachi concluye diciendo que eran como perezosos al respecto. De hecho, le falta una letra en su nombre y la palabra hebrea de para príncipes está escrita sin la habitual yud. En este caso, se puede entender, o las interpretaciones nos dicen que estaban demasiado ocupados siendo buenos líderes. ¿Y qué aprendemos de esto? A veces es mejor ser un líder que no se preocupa por ser un buen líder, sino que realmente genera un liderazgo. En este caso, el pueblo acababa de cometer que podemos entender que es el pecado más grande ante nuestro Padre, nuestro Creador, que era lo que era el pecado del becerro de oro. Habían enfurecido a nuestro Creador, habían perdido muchos miembros y estaban nerviosos acerca de la posibilidad de recuperar alguna vez la gracia. El tabernáculo era la pieza más importante de este rompecabezas, que se le había informado la construcción y su posterior servicio que expiarían el pecado, ese pecado tan grande. Y podemos imaginar lo ansioso que estaba el pueblo por terminar el trabajo de una vez. Efectivamente, tan pronto como Moshe lanzó la campaña, el pueblo judío se lanzó como balas de cañón, como se nos dice, para llevarla a cabo, reuniendo febrilmente los materiales y alineando el equipo de construcción. Como líderes, los príncipes debían haber sentido su ansiedad. Sus intenciones eran nobles, pero no era el llamado en ese momento o en esa en ese momento de poder haber hecho esta enseñanza al pueblo. De hecho, la siguiente vez, cuando el tabernáculo fue dedicado meses después, los príncipes aprendieron de esta lección y se lanzaron y donaron primero. En este caso, las dos últimas parashot del libro de Éxodo, que es Vayaquén y Pekudei, relatan cómo Moshe y el pueblo cumplieron las instrucciones de Dios al construir el tabernáculo, amueblarlo y confeccionando las vestiduras para los sacerdotes que ofrecerían en él. La mayoría de los años estas dos parashot se leen juntas, este año no. Especialmente la parashá Vayequel comienza, como lo habíamos dicho, con Moshe informando al pueblo de trabajar en el tabernáculo y no reemplazando el sábado. Luego les dice que los materiales que Dios les ha pedido que donen y llamar a los voluntarios para hacer este trabajo. La gente trae sus donaciones y los artesanos inician su trabajo. La Torá esencialmente repite aquí muy parecido a la parashá de Terumá, cambiando únicamente en el verbo, donde decía harás y ahora dice él hizo. De manera similar, gran parte de la parashá de Pekudei es una repetición de la primera mitad de la parashá Tetzaveh, con cambios verbalmente similares. ¿Y por qué se repite tanto de Terumá a Tetzaveh? La Torá fácilmente podría haber resumido en mayor parte la acción de Vayaquel y Pekudei. Es en muy pocas frases.
el hecho de que entre todos los detalles significa que hay una diferencia fundamental entre los mandatos para construir el tabernáculo y su implementación. Como hemos visto, Moshe nació con una aguda sensibilidad espiritual innata. Además de esto, se le concedió un nivel de profecía más sublime que cualquier profeta anterior y posterior a él. Finalmente, Dios le dio a Moshe las órdenes de construir el tabernáculo cuando estaba en el monte Sinaí, y Dios lo había elevado a un nivel espiritual de existencia excepcionalmente elevado. Claramente entonces Moshe recibió y entendió estos mandamientos de una manera muy abstracta y etérea. Él vio el tabernáculo y sus accesorios de una forma extremadamente idealizada, aunque por supuesto entendió que también debían tomar una forma física. Pero en contraste, el tabernáculo descrito en esta parashot es absolutamente físico. La descripción de cómo el pueblo donó los materiales, los contabilizó, los formó en sus diversos componentes y muebles y se los llevó a Moshe y descansó el trabajo cada sábado. No deja dudas de que está construyendo el tabernáculo físico palpable a pesar de cualquier coexistencia, dimensión espiritual que podía haber poseído. Esto es para resaltar la diferencia entre los tabernáculos abstractos y concretos que la Torá nos enseña, y sobre todo con la construcción del tabernáculo en estas dos parashot. La diferencia es importante porque el tabernáculo físico es el cumplimiento de la voluntad de Dios de hacer en este mundo su hogar. No es el tabernáculo abstracto e idealizado de que Moshe imaginó en el monte Sinaí. Como decíamos, el nombre de la parashá Vayekel significa y reunió, o como lo dijimos al principio, e hizo que se reunieran, en referencia a cómo Moshe reunió al pueblo cuando bajó del monte Sinaí para transmitir la orden de Dios de contribuir al tabernáculo. Esta palabra describe acertadamente cómo Moshe reunió al pueblo cuando le transmitió estos mandatos, ya que el pueblo tenía que contribuir al tabernáculo como un todo colectivo, no como individuos. El propósito del tabernáculo era permitir la presencia de Dios que habitara entre el pueblo judío. Para cumplir este papel, la riqueza y los materiales que la gente donaba tenían que convertirse en riqueza comunitaria, lo que significa que la gente tenía que reunirse en una unidad cohesiva. Pero como el nombre de toda parashá, Vayekel, parece inapropiado para esta parashot, ya que la mayor parte de la parashá está dedicada a detallar los detalles del tabernáculo, cómo dirigimos y enfatizamos la importancia de cada detalle. Pero la respuesta parece ser contradictoria. Cada componente del tabernáculo poseía una santidad única, y cumplir esa función única, pero solo como cuando se convertía en parte del tabernáculo, era en un conjunto. El candelabro, por ejemplo, funcionaba como candelabro y cumplía sus funciones espirituales solo cuando se colocaba en el tabernáculo junto con todos los demás muebles. Y en esto podemos sacar muchas lecciones de esta parashá. Quizás en lecturas es pequeña, pero se sacan grandes lecciones de esta parashá. En este caso, en primer lugar, podemos entender de que todos los judíos son parte de todo el pueblo judío, una realidad colectiva necesaria para que se cumplan los propósitos de Dios en la tierra. Ningún judío está demasiado alto ni demasiado bajo en la escala del estatus espiritual para trabajar junto con todos los demás judíos, ya que todos son parte del mismo todo colectivo. En segundo lugar, cada judío en esencia para la comunidad, así como cada detalle del tabernáculo, era esencial para su funcionamiento. En tercer lugar, aunque todos tenemos nuestro valor individual, esta identidad única no se afirma verdaderamente hasta que nos identificamos con el pueblo judío en su conjunto, así como los componentes individuales del tabernáculo no comenzaron a funcionar hasta que se erigió todo el edificio. Finalmente, esta parashá nos enseña que a pesar de nuestros propios defectos sin naturaleza imperfecta de la realidad en que vivimos, nunca debemos sentirnos demasiado inadecuados para cumplir la voluntad de Dios. Fue el tabernáculo del mundo real lo que el pueblo construyó, no el tabernáculo abstracto o ideal que Moshe en el monte Sinaí, en el que Dios eligió morar. Si actuamos con calidez, sinceridad, entusiasmo, Dios honra nuestro esfuerzo con éxito y mora.
En el tabernáculo lo construimos a partir de nuestras vidas. Solamente los que tenían corazones generosos contribuían para la construcción del tabernáculo. Y en este caso, solo el dinero y la riqueza dados por las personas generosas que vienen de fuentes legales son agradables o de olor gratos para el Eterno. Bueno, este es el estudio de esta segunda lilla. Espero que sea de gran bendición como lo ha sido para mí. Chao, chao a todos. Buena semana.